Buenas noches, ¿cómo han estado? Qué caras tan lindas. ¿Y por aquí cómo vamos? Sí, súper, todo bien. Bueno, bienvenidos a nuestro servicio. Nos encanta verlos por aquí como siempre. No sé si a ustedes les guste verme, pero a mí siempre me gusta verlos. Gracias. Bueno, quiero que dispongamos nuestro corazón en este momento para recibir la palabra del Señor. Todo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta noche es una semilla que el Señor planta en nuestro corazón, que Él planta en nuestras vidas para que la pongamos en práctica, para que la pongamos por obra. No solamente es venir a participar de un evento más, a estar en un servicio más, como normalmente nos lo ha enseñado la religión tradicional, sino que venimos a recibir palabra de vida que transforma nuestros corazones. Este lugar es propicio para muchas cosas, propicio para conseguir amistades, para ampliar nuestro círculo, para encontrar también amores. ¡Eh! En el Señor, sí. Amén. Pero principalmente, este es un lugar para encontrarnos con el Señor. Porque el Señor tiene que convertirse en el todo de nuestra vida, no como muchos lo dicen, en el primer lugar, no porque en algún momento podría pasar a un segundo, a un tercer lugar y a un 10º lugar. Él se tiene que convertir en nuestro centro. Cuando Él es nuestro centro, guía nuestros pensamientos, guía nuestras emociones, guarda nuestro corazón, sana nuestra herida. Entonces vamos a recibir la palabra del Señor, pero desde la postura de disfrutarlo, la postura de aprender y de realmente poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos has traído en esta noche para aprender de ti, de tu palabra, para ser instrumentos de oración, instrumentos de adoración. Gracias, Señor, porque has dispuesto todo. Has abierto, Señor, puertas y has organizado nuestro camino para que hoy nos podamos encontrar aquí, Señor, y poder disfrutar, Señor, de la gracia y de la bondad que tú has extendido para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón receptivo y sensible para tu palabra, que nos des unos oídos despejados, Señor, que nos des unos oídos agudos y alineados contigo para que podamos entender y discernir lo que tú estás hablando a nosotros y que todos nuestros sentidos estén puestos para poder escuchar de tu voz, Señor. Hoy te pido, Señor, que yo sea un instrumento para tu gloria y para tu honra y que podamos, Señor, recibir del cielo esa ayuda oportuna que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a estar cómodos. Quiero que abramos la Biblia en 1 Samuel capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. La palabra que vamos a hablar hoy es ¿a dónde te llevaré? ¿A dónde te llevaré? Esta historia habla acerca de el nacimiento de Samuel. No sé cuántos hayan estudiado acerca de Samuel, pero Samuel tiene unas cosas impresionantes en el Señor. Entonces vamos a a, a, empezar la lectura. 1 Samuel 1, del 1 al 18. 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 1 Samuel 1, del
Y dice, y hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa del Señor, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se oían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Este primer pasaje de Samuel es un pasaje donde se empiezan a ver como muchos panoramas de lo que estaba viviendo la casa de Elcana. Vemos que él tenía dos mujeres, Penina y tenía a Ana. Penina, fértil, ella le daba muchos hijos y le daba muchas hijas. Recordemos que en el contexto cultural de ese tiempo, el propósito de la mujer era darle herederos para su casa. Y mayormente una honra que tenía esa mujer era dar el primogénito para esa casa. Pero mira que Penina tenía hijos, pero Ana no. También ahí en la parte donde dice que cada año que ellos subían a dar sacrificio al templo, Penina irritaba a Ana. Pero era porque en ese tiempo ellas tenían casas aparte y normalmente no se encontraban, pero cuando iban al templo pues iban y estaban juntas y era donde ella les sacaba en cara todos sus hijos y les sacaba en cara todas sus hijas y mostrándole todo lo que ella sí le había dado a Elcana. Pero Ana no. Entonces eso le irritaba a ella a tal punto que ella será diferente a la actualidad. Dejaba de comer, ¿sí? Lloraba y hacía todas sus pataletas, ¿cierto? ¿Qué sucede ahora en muchas ocasiones? Pues
Cuando uno tiene esa situación, pues uno se aflige, a uno le da tristeza, a uno le da muchas cosas y uno también hace lo mismo. Se pone a llorar, uno lo primero que deja es de comer cuando está pasando una tusa bien brava, ¿sí? Cuando tiene una tusa, ¿qué pasa? ¿Dejan de comer? No les dé pena, levanten la mano. Es un ayuno forzoso, es una dieta forzosa, ¿sí o no? Entonces uno deja de comer y llora. ¿Quién no ha pasado por esa situación? Claro que la han pasado. Y también tiene actitudes que llaman la atención, llaman la atención. Entonces el Cana, al verla a ella, y ahí dice que el Cana le guardaba siempre una porción especial a ella porque la amaba. Dígame, el Cana viendo el sufrimiento de Ana, viendo el sufrimiento de ella, me voy a quedar quieto. Hasta que él dijo, venga, ¿yo qué hago con esta mujer? Dijo, venga, es que ¿acaso yo no te basto más que todos los hijos? Porque ahí dice que más que 10 hijos, pero él está haciendo la referencia a todos los hijos que me ha dado Penina. ¿Es que acaso no ves que lo que yo te doy a ti es una provisión mayor y especial de lo que está recibiendo la que sí me está dando hijos? Entonces, esto será también la realidad. Ella se paró de ahí, comió, bebió y no estuvo más triste. ¿Será que pasa así cuando el Señor me dice, ven, no estés más en esa tusa? Yo no te valgo más que 10 novios. No tengan 10, por favor. solo uno. Pero que el Señor le diga, venga, es que yo no te valgo más de todo lo que has perdido. Y nosotros nos vamos a parar de ahí y decir, Señor, sí, voy a volver a comer, voy a sonreír, no voy a estar más triste y voy a continuar mi vida. A veces nosotros no vemos las cosas que están pasando porque estamos enfocados en nuestros problemas. En lo desdichado que somos, en que me engañó, en que me pasó esto y lo otro, en que me tumbó el negocio y bueno, todo lo que pueda pasar. Estamos metidos en el problema, pero no estamos disfrutando del Señor. Cuando disfrutamos del Señor, nuestra actitud debe ser muy diferente, porque a uno le puede decir un amigo y aconsejarle y decirle, venga, no haga esto, pasó esto, no llore más por esa mujer, no llore más por ese hombre y todo eso. Y uno ay, bueno, sí, pero se va y uno ¿a dónde vuelve? Otra vez a estar tirado, otra vez a estar ahí envuelto en sus lágrimas. Pero Ana tenía una determinación especial en esas actitudes. Y era que Ana estaba pagando un precio por alguien, por un regalo que iba a recibir, que se llama Samuel. Año tras año, ellos iban al templo y presentaban sacrificios y pasaba lo mismo, siempre ella se entristecía y pasaba eso. Pero mire que hubo un momento donde ella dice que derramó su alma ante el Señor. O sea, ella expuso todo el dolor, toda la ansiedad que ella tenía ante el Señor. Cuando ella entrega eso, y no fue que estuviera un poco tiempo, o que vienen aquí al altar y oran, no, ella llevaba mucho rato, porque para que le hubiera llamado la atención al sacerdote, a Elí, él debe haber visto a muchas mujeres llegar ahí a orar, a llegar ahí a pedir por muchas cosas, pero lo que le llamó la atención era que ella estaba amargada, estaba triste y estaba llorando mucho. Tanto así que las palabras que ella pronunciaba solamente se las guardaba para ella. O sea, no lo estaba haciendo sino con sus labios, como cuando uno habla por ahí solo. ¿Cierto? Imagínense a ella ya tirada, llorando, ahí desconsolada y hablando así solamente moviendo los labios. Cuando Elí la ve, le dice, no, venga, yo voy a ir a quitar a esta vieja de ahí. Está borracha y ¿qué hacía ahí en el altar orando ahí borracha? Cuando él llega, ella tiene una respuesta, porque eso es ofensivo, porque él no llegó preguntándole, mujer, ¿qué te pasa? Venga, ¿por qué estás así? Venga, sópleme aquí, a ver si realmente es que estaba borracha. No, él de una vez llegó con un juicio, le dijo, mujer, levántate, deja de hacer ese espectáculo.
ve y tómate un caldito, pasa esa borrachera. Cuando le dice que digiere tu vino es, venga, vaya, descanse y después venga aquí pues ya con una mejor actitud. Pero ella se levanta y la respuesta que le da a Elí es una respuesta contundente. Es una respuesta donde calmó el juicio de él y cambió la perspectiva de lo que ella tenía. Y le dice, no tomes a tu sierva como una mujer que está ebria. Y le empezó a contar toda su angustia. Le dijo, es que yo estoy angustiada, es que yo estoy afligida y eso es lo que estoy haciendo, dejándolo, pagando un precio. Y después Elí le declara a ella, le dice, pues el Dios de Israel te va a dar a ti conforme tú has pedido. Eso es una actitud que nosotros debemos de tomar cuando recibimos un juicio que realmente se tiene que convertir en una motivación para pagar un precio de lo que iba a venir después. Ana le había hecho un voto al Señor y el voto al Señor lo había hecho era por un hijo, no le pedía más, le pedía un hijo y le dijo, Señor, si tú te acuerdas de mí, yo sé que tú andas muy ocupado, que tienes tu agenda muy ocupada, que ni siquiera contestas WhatsApp, pero saca un espaciecito y mírame cómo estoy. En ese momento ella entendió que no debía tener un hijo para sacárselo en cara a Penina, sino que ella debía pedir un hijo para dedicárselo al Señor. Ella en ese momento entendió la actitud correcta con la que estaba pidiendo este hijo. Entonces le hace un voto al Señor y le dice, si tú me das un hijo, pues yo te lo voy a dedicar a ti. Y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Eso en pocas palabras le está diciendo es, yo voy a hacer que mi hijo sea un nazareno. ¿Cierto? Porque uno de los votos más impresionantes que hay en la Biblia es acerca de ese voto. Y ese voto podía ser por cierto tiempo o podía ser de por vida. Por ejemplo, el caso de ¿quién? De Sansón. Que Sansón tenía ese voto y él no podía pasar, no le podía pasar navaja sobre su cabello y ya pues lo vimos también en otra enseñanza, todo lo que él hizo y todas las cosas que pasó con él, pero él tenía ese mismo voto. Ese voto le permitía a ellos tener una separación especial y una dedicación especial hacia el Señor. Pero cuando Ana le pide eso al Señor, ella dice, no me importa que Penina me siga diciendo, venga, el hijo que usted pidió, ve allá donde lo dejó, ya ni siquiera lo puede disfrutar, lo tiene que dejar en el templo. Sino que Ana dijo, el hijo que yo estoy pidiendo no es para chicaneárselo a esta otra. ¿Cuántas cosas nosotros hemos pedido en nuestro corazón? Sinceramente, digámoslo, para chicaneárselo a los demás. Es que, Señor, dame este carro porque yo no me voy a dejar echar polvo, pues. Señor, yo quiero tener un mejor trabajo porque a mí no me van a sacar pues que yo me quede ahí en ese mismo puesto. ¿Cuántas veces de verdad en nuestro corazón le pedimos al Señor es para sacarle en cara a los demás? Señor, yo quiero que me vuelvan el jefe de esta empresa porque esta tiene que ver lo que yo soy capaz y este no me la va a volver a montar. Entonces nuestras peticiones siempre están muy desenfocadas. Cuando tenemos un desenfoque que no corresponde, ¿qué vamos a recibir? Pues burla, irritación y que nos van a decir, estaba pensando que lo iban a ascender y ya lo echaron. ¿Estoy hablando algo exagerado? No, pasa. Y yo, me llamó el jefe. Voy a ir allá a ver que me dan el ascenso. Y dicen, no, es que vengo aquí para que firme la cartica de su liquidación. Cuando las cosas nacen en nuestro corazón, no para honrar al Señor, ¿qué recibimos? Burla, escarnio. Nos irrita. ¿Y qué nos queda de ahí? Pues irnos para la casa a llorar. No, me quedé sin trabajo, me echaron de la empresa y yo que estaba ahí tan seguro y vea, me metí en este carro para chicanearle al otro y vea la deuda que tengo y demás. ¿Qué queda ahí? Solamente es, venga, entréguele todo eso al Señor. Cuando uno se derrite ante el Señor y cuando le entrega todas esas cosas, la intención de nuestro corazón cambia sustancialmente y ahí es donde entendemos por qué estamos haciendo las cosas y por qué lo estamos pidiendo. No es simplemente pedirlo
por nuestra necesidad, sino pedirlo para un propósito mayor. ¿Quién es Samuel? ¿Quién fue Samuel? Primero, Samuel fue un clamor de un corazón rendido, de un corazón que quería pagar un precio para que esa generación conociera del Señor. Samuel también fue un llamado de redención. Fue el hijo de Ana que pidió. Fue su primer hijo, o sea, fue el primogénito de Ana, no del Cana, porque ya había tenido otros como con Penina, pero fue su primer hijo, su único hijo. ¿Y qué hizo ella? Lo entregó en el templo. Samuel también fue ¿qué? Una consagración, fue dedicado al Señor desde antes de nacer. Tuvo una determinación esa mujer de decir, cuando destete al niño, lo voy a llevar al templo. No sé en ese tiempo a qué edad se destetaban, pero los que saben de eso, yo apenas voy a empezar a aprender de eso. ¿A qué edad se desteta un niño? ¿A qué? ¿A un año? ¿2 años? ¿2 años? Año y medio. Digamos que es muy subjetivo, ¿cierto? Depende de muchas cosas. Pero imagínense esto, el voto que hizo Ana y le dijo a Elcana, porque Elcana después, si seguimos en la misma lectura, Elcana después de que ella tiene al hijo le dice a Ana que van a subir al templo a dar sacrificio. Imagínense Elcana, yo no solamente lo voy a dar a los hijos de Penina, sino que le voy a dar a Ana y también al hijo, ¿cierto? Pero Ana, ¿qué le dice? No, yo no volveré a subir al templo hasta que destete al niño, porque lo entregaré al templo. Gracias a Dios eso no se hace en la actualidad. ¿Cuántos chinos estarían entregando aquí hoy en día? Entonces ella le dice, no voy a subir hasta que destete al niño. ¿Qué quiere decir? Que ya él pueda comer alimento sólido y pueda valerse por él mismo, que él ya no necesite de su madre. Y como lo dijo, así fue. Ella fue y llevó becerros, o sea, llevó severo regalo para el templo y lo entregó y le dijo, el voto que yo había hecho para el Señor lo voy a cumplir. Imagínense que ella era estéril, llevaba años pidiendo y pidiendo por un hijo, pero cuando ella decide por el Señor y tiene un corazón correcto por lo que ella está pidiendo, sabe que la provisión y la bendición es cumplir a su palabra. Ella fue y dejó al niño allá y llevó becerro y llevó para hacer adoración y demás. Entonces, sobre todo Samuel, ¿qué fue? Una respuesta del Señor a través de la aflicción y de la súplica y del ruego de Ana para todo un pueblo. Ana hizo parte de la precursora de todo lo que viene a ser Samuel en ese tiempo. Si seguimos la lectura, para que queden motivados y se vayan allá a leer, Samuel, que es increíble. O sea, muchos hablamos de David, de Saúl y todo eso, pero vamos a estudiar bien desde Samuel. Samuel, en ese tiempo, la palabra del Señor decía que la palabra escaseaba en ese tiempo, que las visiones eran muy esporádicas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor guardaba mucho silencio para el pueblo y había muy poca palabra. Pero por una mujer que estuvo con el corazón correcto, trajo sobre todo Israel una esperanza. Y aquí apenas vamos en el capítulo 1. En el capítulo 1. Pero si pasamos al capítulo 2 de Samuel, de 1 Samuel 2, del 1 al 10, vemos es el cántico de Ana. Ana va y entrega a su hijo en el templo, cumple su pacto, adora al Señor. Posterior a eso, se convierte en una adoración para el Señor. Entonces, cuando vemos la adoración de Ana, vemos un propósito cumplido, no solo en su vida, porque si esa canción no hubiera sido con un propósito para el pueblo de Israel y para nuestras vidas, no hubiera estado ahí escrita. Pero la canción de Ana fue de júbilo, de regocijo por lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y Ana, al entregar a Samuel
en el templo, lo estaba dedicando para un glorioso destino. Después la palabra también empieza a hablar en el capítulo 2, después de la adoración de Ana, que Samuel también crecía y ministraba en el templo delante de Elí, mientras los hijos de Elí estaban ¿en qué? En pecado. Los hijos del sacerdote, el sacerdote debía haber instruido a sus hijos en las costumbres del templo, en la adoración del templo, en los sacrificios del templo. Pero los hijos estaban en pecado. Mientras tanto, el pueblo de Israel estaba recibiendo una esperanza. En 1 Samuel 2:18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. En el mismo capítulo, en el versículo 21 dice: y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. De ahí se destapó a tener hijos. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Y también en el mismo capítulo dice: y el joven Samuel, en el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mire de dónde parten las cosas. Estamos en el capítulo 1, donde Ana está recibiendo un agravio por parte de Penina, está recibiendo mucha tristeza. Ella se humilla ante el Señor. El Señor le da un hijo, la restaura, y después empieza, es como si fuera una curva donde ella empieza a bajar. Sí, ella es muy amada por su esposo y empieza a bajar, hasta que el Señor la empieza a levantar. Tiene un cántico de adoración. Y Ana cada año le llevaba una túnica a su hijo, lo veía apenas cada año, pero lo que ella iba viendo era que ese joven iba creciendo en el Señor y estaba ministrando en el templo, estaba cumpliendo la promesa, el voto que ella le había hecho al Señor. No sé si a ustedes les haya pasado mucho acerca de esta expresión, pero cuando uno ve a un niño X y lo deja de ver por 2 años, después cuando lo ve uno dice: uy, cómo creció. O al año uno lo ve: uy, cómo creció. Entonces aquí lo que estamos viendo es una expresión como que: uy, este muchacho está creciendo. Pero no solamente está creciendo, sino que está ministrando al Señor. No solamente está creciendo, sino que está hallando gracia delante del Señor. No solamente está creciendo, sino que se está ganando el favor de todo el pueblo. Samuel no era hijo de sacerdotes, pero él estaba cumpliendo un propósito en el templo. Resulta que ya pasamos al capítulo 3 y Samuel recibe un llamado, siendo aún él muy joven, pero él recibió un llamado profético cuando el Señor le habló en aquella noche. Samuel había conocido mucho del Señor, había participado de ministrar al Señor en el templo. Pero en 1 Samuel capítulo 3, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 10, es donde vemos el llamado de Samuel. Porque es que el ministerio de Samuel tenía que empezar primeramente de ese contacto y esa relación de él con el Señor. Nuestros padres pueden tener muchas intenciones sobre nosotros y pueden tener sueños sobre nuestras vidas, decir: no, es que yo quiero que tú seas esto, que vayas a esto y hagas esto. Pero es lo que el Señor empieza a definir en nuestra vida, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Y eso es lo que le está empezando a Samuel a pasar en este momento. Resulta que como Elí no le colocaba orden a sus hijos, no reprendía a sus hijos, el Señor entonces empezó a levantar a Samuel. Lo empezó a levantar en la instrucción de la palabra, lo empezó a levantar en adoración, en gracia, en amor, hasta que llega el momento en que dice: ven, yo ya puedo tener un contacto directo con Samuel, porque le voy a contar a él cuál va a ser su ministerio. Entonces dice, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. O sea, Elí estaba ahí muy responsable viendo a Samuel. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visiones con frecuencia. Y aconteció
un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor. No, duerman en su casita, no tienen que venir a dormir aquí. Nosotros somos el templo del Señor. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamarlo otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ya habíamos leído que Samuel ministraba en el templo, que Samuel adoraba en el templo, que él hallaba gracia delante del Señor. Pero esto no se trata de lo que nosotros hacemos. Esto se trata es de lo que nosotros conocemos, de la relación que tenemos con el Señor. Aquí no se trata de ser buenas personas, aquí no se trata de ser buena gente, aquí no se trata de que nosotros no adulteremos, no forniquemos, no fumemos, no tomemos. Aquí se trata es de estar conectados con el Señor, que al estar conectados con el Señor, todas esas otras cosas se van, todo eso otro se va. O sea que si nosotros tomábamos, cuando nos conectamos realmente con el Señor, dejamos de hacer eso. Si nosotros engañábamos, cuando nos conectamos con el Señor, ya somos correctos. Si nosotros éramos los que mentíamos, cuando nos conectamos con el Señor, empezamos a hablar verdad. Muchas personas pueden buscar las iglesias para eso y decir: no, es que yo quiero ser buena gente, a mí quiero que se me vaya la ira, quiero que no tener esas expresiones, yo quiero dejar de ser un ladrón, de ser un mentiroso y todo eso, y pueden buscarlo. Está bien, pero nuestra primer necesidad debe ser volver al primer amor, o sea, volver a los brazos del Señor. Que en el momento que nosotros nos encontramos con el Señor, uno decía: es que para mí era muy difícil dejar la pornografía. Era muy complicado. Yo hacía cuanto voto podía hacer y prometía cuanta cosa podía prometer. Pero en el momento en que se encuentra con el Señor, todas esas cosas dejan de existir. Y todo eso pasa y uno dice: no sé cómo pasó. Y alguien dice: venga, ¿usted qué hizo? ¿Usted cómo le funcionó? ¿Cuál fue el plan que usted tuvo? No, mi plan fue encontrarme con el Señor. Eso fue lo único que yo hice. Cuando me encuentro con el Señor, la verdad del Señor se instaura en mi vida. ¿Y qué dice la palabra? Que seremos nuevas criaturas. Todas aquellas cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y eso le está pasando a Samuel en este momento. Samuel había estudiado de la palabra del Señor, él había leído y conocía del Señor a través de lo que le enseñaban. Pero imagínense Elí con unos hijos todos perversos, Elí que ya no escuchaba la voz del Señor, porque mira que en el momento en que Samuel va donde Elí y le dice: heme aquí, ¿por qué me has llamado? A Elí le tocó que pasar 3 veces lo mismo para que entendiera. O sea, qué burro. Si él hubiera sido un sacerdote del Señor, de la primera le hubiera dicho: el Señor te quiere hablar. Pero se había acostumbrado tanto a no escuchar la voz y solo a escuchar la voz de los humanos, que le decía: yo no te he llamado, ¿usted qué hace por aquí? Vaya, acuéstese. Se había acostumbrado y se había alejado tanto del Señor
que no entendía lo que le estaba pasando a Samuel. Pero cuando Samuel va una vez y después va otra vez y va otra vez, como que se le despierta la memoria, dice, ah, no, es que estamos en el templo del Señor, entonces quizás el Señor le está hablando. Qué pesar de Elí. Porque para Elí, lo que el Señor, sigan leyendo de esa porción hacia abajo, háganlo en sus casas. Lo que el Señor le declara a Samuel es la destrucción de la casa de Elí. Y es tan pesado lo que el Señor le empieza a declarar a Samuel, que Samuel dijo, no, a Elí no le puedo contar esas cosas. Pero después de que él regresa, Elí le dice, dime. Imagínense que Elí escuchaba al Señor, escuchaba su palabra, tenía visiones, y ahora la impotencia que él tiene, que el Señor le está hablando es a un niño, y le dice, Samuel, no me lo encubras, dímelo, revélame todo lo que el Señor te ha dicho. Y Samuel, pues él tiene que ser obediente. Entonces Samuel, ¿qué dice? Pues toma, es todo esto. El Señor ha dicho que a ti te va a cortar, que tus hijos van a morir en un día, que va a pasar esto y esto y esto. Que después Elí queda como que el Señor habló y que sea como el Señor ha dicho. Imagínense el llamado que tiene Samuel en ese momento a decirle que la persona que lo ha levantado en el templo y que le ha enseñado las costumbres, que lo ha instruido en la palabra, ahora el Señor le está diciendo y determinando el fin de él por la situación que está viviendo. No solamente sus hijos, porque el pecado era de los hijos, pero mayormente era el pecado del papá, que no corregía a sus hijos, porque al papá le llegaban muchos comentarios, y no eran comentarios chismosos como puedan suceder, porque gente para inventar cosas hay y sobra. Gente para imaginarse cosas y arrancar con una bola de cuentos, eso sobra. Pero es que era en el templo, era en las puertas donde ellos se acostaban, con las que vigilaban a las puertas del templo. Elí no era desconocido de la situación, y aún así el que hacía, volteaba la mirada, no hacía nada, hasta que el Señor dijo, lo voy a cortar. ¿Y qué le dice el Señor? Después el Señor le dice a Elí, es que la descendencia tuya va a morir joven cuando empiecen en su edad viril, o sea, en la edad donde ellos puedan reproducirse, van a morir. Imagínense esa declaración que le está haciendo el Señor a Elí. Pero Samuel, escuchando la voz del Señor, él empieza a tener una relación directa con el Señor. Porque si Elí no quería ser la voz del Señor y hablar palabra del Señor para el pueblo de Israel, el Señor estaba levantando un juez para Israel. Un juez que empezó muy bien, porque un profeta que llegue a uno y le diga todas esas cosas, uno dice, este va a estar bueno. Este sí va, y empieza a profetizar sobre la destrucción, sobre el hambre y sobre las cosas. Eso sucede cuando el pueblo se ha olvidado del Señor, cuando se ha olvidado de su palabra. Y empieza Samuel con esta joyita, empieza a decirle a Elí todas estas cosas. Pero Samuel se convierte en juez de Israel, librando al pueblo que tanto de un espíritu como un espíritu malvado, y también políticamente, porque mire que Samuel se convierte en el que unge a los reyes de Israel. ¿Cuáles son esos? Saúl y David. Voy a adelantarme un poco. Hoy vamos a ver la primera parte, no se pierdan dentro de la segunda parte. Samuel también empieza a recibir palabra del Señor, donde él empieza a juzgar al pueblo. En ese tiempo el Señor había intentado hablar con el pueblo, después él empieza a levantar jueces, pero ya llega el momento donde se levanta un rey. Pero no se levanta un rey porque el Señor quiera poner un rey, es que el Señor ha querido siempre ser el rey de su pueblo, el que guía a su pueblo, el que es la provisión de su pueblo. Pero el pueblo empieza a clamar que por la situación, que las cosas que están pasando, que el gobierno, que esto y lo otro. El Señor dice, pues bueno, no me quieren a mí como rey, pues vamos a montarles un rey. Entonces, ¿qué sucede? El Señor va a levantar ahí a Saúl.
Quería decir Petro, pero no lo dije. Entonces el Señor pone un rey en Israel y el Señor le da unas indicaciones muy precisas a Samuel. A Saúl se le pierde una burra. Bueno, aquí les estoy motivando para que leamos mucho de estas, es que no son muchos capítulos. O sea, aquí ya vamos en el capítulo 10. Es una historia increíble lo que le pasa a él, las señales que él pone y demás. Pero entonces llega en Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, donde dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor como príncipe sobre el pueblo de Israel? Entonces Saúl es ungido como rey en Israel por petición del pueblo, no por voluntad del Señor. Pero aún el Señor es muy complaciente en esas cosas y tiene mucho cuidado del pueblo. Entonces, entonces después le dice a Saúl: ve y te vas a encontrar con dos personas. Eso le dice en donde está la burra. Y bueno, y ahí él ata todas las cosas. Saúl se levanta como rey de Israel, el primer rey de Israel. Quiere decir que Israel se empieza a organizar políticamente a raíz de Samuel. Entonces, cuando ya hay un rey, ya hay una representación, ya hay una casa, ya hay una familia que puede representar a todo el pueblo con otras naciones. Entonces, políticamente se empieza a organizar y el rey Saúl empieza a ser también muy próspero, pero también él empieza a embarrarlo. Tanto así que a Samuel también le toca intervenirlo, hasta tal punto en que el Señor también corta a Saúl y su descendencia, y le toca que venir a Samuel a ungir otro rey. ¿Y ese rey quién es? Es el rey David. Yo creo que es el rey más famoso de todos los tiempos. ¿Quién no conoce o ha escuchado del rey David? Y si no lo han escuchado en una iglesia, hay canciones de David, en las costumbres, en Semana Santa, en muchas cosas, hablan de David, de David, de David. Entonces conocemos a David, pero Samuel estaba muy aferrado a Saúl hasta que el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a endechar pues a Saúl? Yo ya he determinado que él no va a ser más rey de Israel. Y el Señor lo empieza a llevar a él hasta que encuentra a David. Y en el capítulo 16 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel, hijo de Ana, dedicado al Señor desde que él fue pedido en oración. Mire dónde va. El Señor puso un rey, quitó ese rey y pone otro rey. Mire hasta dónde va Samuel. Samuel se ganó la aprobación y la gracia de todo el pueblo. Se ganó la aprobación y la gracia del Señor. ¿Pero por qué? Por una mujer que estuvo clamando con una actitud correcta. Ahora bien, nosotros que estamos aquí, ¿hasta dónde nos va a llevar el Señor? ¿Hasta dónde el Señor tiene marcado nuestro propósito? Ana no sabía que Samuel se iba a convertir en este juez. Ana no sabía que Samuel iba a ser el que iba a ungir reyes de Israel. Ana no sabía que Samuel iba a tener esta aceptación y este poder de la palabra. Ana lo único que sabía era que la voluntad del Señor se haga en este hijo que tú me has regalado. Cada uno de nosotros somos hijos del Señor. Tenemos nuestro padre y nuestra madre aquí, pero somos regalos para esta generación. Somos regalos para esta ciudad. Somos regalos del Señor para nuestra familia, para nuestra casa, en el lugar donde estemos. ¿Sabes hasta dónde te va a llevar el Señor? ¿Sabes el Señor el propósito que tiene con tu vida? ¿Hasta dónde va a impactar esta generación?
¿Sabe cuándo vamos a entender eso? Cuando realmente si derramemos nuestra alma ante el Señor. Podemos decir: Señor, yo no sé qué quieres tú de mi vida. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres a dónde vaya? ¿Tú quieres que yo haga esto y lo otro? Pero le estamos reclamando al Señor, reclamando al Señor, reclamando al Señor. En cambio, si nosotros venimos a los pies del Señor y encontramos en Él ese descanso, encontramos en Él esa respuesta, encontramos en Él el propósito con el que Él nos trajo, ¿hacia dónde nos puede llevar el Señor? Yo les he contado que mi hermana mayor, ella se había apartado del Señor, pero el Señor utilizó al primogénito de ella, al hijo mayor, que se acordaba que cuando chiquito lo llevaban a una iglesia, a una escuelita dominical, y estaban unas clases, y le dijo: ay mami, yo quiero ir. Y ella le dijo: pues claro, ella conociendo del Señor sabía que no iba a hacer cosas malas, sino que le dijo: pues vaya. Y él mismo fue, buscó una iglesia, se metió allá y empezó a ir los domingos y todos los días se arreglaba y empezó constante. Eso hizo que algún día le dijo: mijo, espéreme, yo voy con usted. Y después, cuando ella fue, por ahí se fue el esposo y por ahí se fue toda su casa. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? ¿Acaso tú crees que la situación que está viviendo es como la de Ana? ¿Que tú estás pasando por momentos difíciles como lo estaba pasando Ana? ¿Acaso tú crees que los golpes que estás recibiendo en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en todo, no tiene un propósito? Todo tiene un propósito. Pero depende de tu corazón permanecer en el dolor o venir y derramar todo eso ante el Señor. Cuando derramamos todo eso ante el Señor nos da lucidez para entender el deseo de nuestro corazón correcto de lo que estamos pidiendo. Ya dejamos de pedir carros, dejamos de pedir casa, dejamos de pedir un aumento o que nos den el puesto de gerencia. Dejamos de pedir esas cosas vanas. ¿Y qué empezamos a pedir? Que el Señor traiga regalos a esta generación que transforme vidas. Que el Señor, si está escaseando palabra en este tiempo, que nosotros nos convirtamos en aquellos que escuchamos la voz del Señor y la hablamos a una generación. Así como Samuel lo tuvo que decir, que era en contra de una familia, que iba a terminar esa familia. Así nosotros tengamos la valentía del propósito del Señor para cumplirlo en esta generación. En esta generación podríamos decir, es donde más palabras se escucha, es donde más predicaciones hay. Abran solamente YouTube y coloquen predicación de tal cosa, lo que sea, y ahí les va a salir algo. Pero también es una de las generaciones que ha ensordecido más sus oídos hacia el Señor y se han acostumbrado a creer más en la tierra, en las energías, en los astros, en la filosofía, en tanta cosa, que la palabra del Señor, estando aún dispuesta para muchos, no llega al corazón, no transforma vidas. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Eso nos los va a definir en el momento en que, humillados ante el Señor, reconozcamos nuestra desgracia, reconozcamos lo que ha pasado con nuestra vida. Y solo cuando llegamos a los pies de Él, somos conscientes que somos estériles, que somos burla de los demás, que no tenemos un propósito. Pero ahí es donde el Señor dice: ve lo que tú has hecho con tu propia vida, con tus propias fuerzas, lo que has intentado tú. Ahora intentémoslo juntos. Y cuando lo intentamos en el Señor juntos, ahí sí vemos un panorama claro. Ana tenía una única misión: Señor, mírame y ten misericordia de esta tu sierva, que lo que produzca de esa misericordia te lo voy a dedicar a ti. ¿Cuál debe ser el propósito del Señor? Es decir, Señor, mírame a mí y ten misericordia de mí, que lo que tú hagas con mi vida va a ser para honra y gloria tuya.
que lo que tú hagas con mi vida va a ser para trascender en esta generación. Ahora es un tiempo donde nos toca en muchas ocasiones callar nuestras opiniones acerca de Jesús. No más lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos, que no pueden tener ninguna imagen alusiva a Jesús, ninguna imagen alusiva a la cruz, ni ningún pronunciamiento, ni nada. ¿Por qué? Porque la palabra quieren que se calle, que escasee. No han pasado 30 años desde que sacaron a Jesús de las aulas de clase. En Estados Unidos hubo una revolución donde decidían decir supuestamente un gobierno laico y sacar la religión de las escuelas. Pero en ese momento empezó a subir los atentados en las escuelas, las masacres en público, que en cine un muchacho, y cuando se van a ver, son pelados de la escuela, son pelados del colegio, que cogen un arma y van y sacrifican un poco de muchachos. Cuando sacan al Señor de la sociedad, de la familia, de nuestras vidas, solamente somos presa para el enemigo. ¿Sabes a dónde te va a llevar el Señor? ¿Sabes cuál es el propósito con el que el Señor te trajo? Eso lo aprendemos, es en Él, en intimidad con Él. En el momento en que el Señor te impulse como ese Efraín, como esa flecha que fue lanzada, vamos a transformar esta generación, vamos a transformar esta ciudad, vamos a transformar nuestras familias, vamos a transformar este mundo. O vamos a seguir dormidos como Elí, que mientras estaban orando en el altar, él estaba sentado en una silla recostado. O vamos a ser como los hijos de Elí, que extraían de los sacrificios y de las ofrendas y se lo llevaban crudo. Vamos a ser como aquellos que estamos viendo que la palabra del Señor está escaseando por no cumplir el propósito del Señor a esta generación. No vamos a vivir más de historias, porque si vamos a vivir de historias, hablaríamos de los 90, de los avivamientos que habían, del avivamiento en Pensacola. ¿Vamos a vivir de la historia o vamos a ser una generación que va a desatar un avivamiento en nuestros tiempos? De nuevo, vamos a ser una generación que va a desatar un avivamiento en nuestros tiempos. De verdad tenemos que creernos eso. Pero no lo vamos a hacer con la forma tan liviana que vamos viviendo, tratando de sentirnos bien porque venimos y escuchamos una predicación, o porque vamos a una misa, o porque en Semana Santa hacemos todos los ritos. No, es un estilo de vida rendido al Señor, cumpliendo un propósito, sabiendo que el Señor nos llevará siempre a la meta, a lograr ese hermoso destino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Samuel creció en el templo, fue dedicado al Señor, creció en sabiduría, en gracia, en estatura, y llevó palabra fresca, palabra a un pueblo, palabra que el Señor quería traer a una generación. ¿Cuántos Samueles se quieren levantar en esta generación? ¿O cuántos Samueles se van a levantar después de nuestra generación? Porque nosotros debemos de ser el fundamento de una generación adelante, donde son impulsados hacia el futuro. ¿Cuántos Samuel y cuántas Anas van a estar aquí pagando un precio? ¿Cuántos van a ser? Yo quiero que el Señor me cuente como uno de ellos. Que si yo tengo que pagar el precio para que mi generación vea un levantamiento de avivamiento del Espíritu Santo, o que mi ruego y mi súplica levante a
aquellos que van a llevar un avivamiento a generaciones. Ese relevo que nosotros nos vamos a convertir. ¿Qué es lo que vamos a dejar en nuestra tierra? La palabra del Señor dice que todo lo que habló Samuel, el Señor no le permitió que cayera en tierra. O sea que Samuel lo que habló fue verdad. Porque una de las cosas y el temor más grande que hay aún en nuestros tiempos cuando nos hablan de un profeta es que él declara una palabra y uno dice, ¿sí será? Vamos a ver, esperemos que se cumpla. En cambio Samuel daba una palabra y el Señor jamás permitió que eso cayera en tierra. Quiere decir que Samuel, lo que él decía era respaldado por el Señor y se cumplía. Ahora nosotros oramos por nuestras familias. Señor, rescata nuestras familias, rescata a nuestros padres, sana, Señor. Pero esas palabras, ¿en dónde quedan? Vamos a decidir levantarnos como esa generación que muchos van a hablar después, gracias a aquellos que levantaron una voz y un clamor. Hoy disfrutamos de gracia y misericordia. Vamos a estar de pie, por favor. Aún en su muerte Samuel fue honrado por todo el pueblo. En 1 de Samuel capítulo 25 versículo 1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Que aún nuestro final, el final de nuestros días, el Señor nos tenga con ese poder y con esa autoridad, con esa potencia en el Espíritu para levantarnos. Estamos viendo la destrucción en nuestro planeta. Estamos viendo las guerras que se están levantando. Llevamos ya un tiempo con la guerra de Ucrania. Ahora, desde el 7 de octubre, la guerra que tiene Israel. Y aún todo el Oriente Medio, lo que se está levantando. Que están declarándole guerra a Israel, que van a tener una represión. Aún los escalamientos que se están viendo en los países asiáticos también. Claro, como no tenemos guerra aquí en Manizales, como aquí en Manizales no se están levantando en armas, no están matando personas, no tenemos esa certeza de la venida del Señor. No tenemos esa certeza que el Señor está pronto a venir por una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas, sin contaminación. Hagamos nuestra parte, la parte que nos corresponde. Dejémonos llevar a donde el Señor nos quiere llevar. Dejemos que el Señor cumpla ese propósito maravilloso en nuestras vidas. Pero si no hacemos un alto ya y decidimos por nuestras vidas, por nuestra casa, por la familia, por el país, por la ciudad, si no hacemos un alto hoy, la palabra va a seguir escaseando y muchos también serán acallados. Solo por gracia del Señor no se han metido a las iglesias a callar a los predicadores, porque aún han sacado proyectos de ley donde los predicadores tengan que mandar como el bosquejo de su predicación y que sea el gobierno que lo chulee o no, para ver si hablan bien de ellos o no, para ver si hablan algo que a ellos les favorece o no. Porque en contra de los movimientos que se están levantando, ya hay leyes que se están tramitando. En contra de que se le enseñe la palabra del Señor a los niños, ya se está levantando. Sacar a Jesús de las escuelas. Pero si pueden venir unas drag queens a leerle historias en las escuelas, en las bibliotecas. Es que el Cana estaba ciego. ¿Será que nosotros estamos ciegos también viendo que está escaseando la misericordia del Señor para esta generación?
Que el Señor no nos tenga que llamar ni una, ni dos, ni tres veces. Que nuestro oído esté tan conectado con Él, que a la primera que Él nos llame, nosotros digamos: heme aquí, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo obedece. Ese es el llamado que el Señor te hace a diario. Y le dice: hijo, y uno: me va a meter en este negocio, hijo, yo voy a cometer esto. Pero cuando escuchamos la voz y la dirección del Señor, el Señor nos llevará más allá de lo que podamos imaginar. Ana, por mucha imaginación que tuviera, no se hubiera imaginado que sería el hijo de ella quien ungiría a los reyes de Israel, que sería su hijo el que traería palabra a su pueblo, que sería su hijo el que estaría conectado con el Señor, recibiendo provisión diaria. Tu imaginación, mi imaginación, puede fallar hacia donde nos quiera llevar el Señor, pero en Él encontramos nuestro propósito y nuestro destino. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, amado Dios, porque aún hoy, Señor, hablas a nuestras vidas, hablas a nuestro corazón. Gracias, Dios, por extender tu manto de misericordia sobre nosotros. Gracias, amado Dios, porque hoy estás haciendo un llamado de atención a nuestras vidas, para que hagamos un alto y decidamos por ti, para que nuestro corazón y nuestras intenciones sean correctas en ti, Señor. Haz de nosotros como aquel Samuel que se rindió ante ti, que fue guiado en tu presencia y tú lo llevaste, Señor, a cumplir un propósito eterno en medio del pueblo. Que nosotros seamos, Señor, aquellos que derramemos nuestra alma, que derramemos nuestro corazón y que dejemos toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, todo nuestro dolor a los pies del Maestro. Danos esa gracia, Señor, de levantarnos en avivamiento, Señor, para esta generación. Danos esa gracia, Señor, de ser instrumentos de honra y gloria, Señor. Danos esa gracia de ser aquellos, Señor, que hablamos y que esas palabras no caigan en tierra, que declaremos, Señor, y que esas palabras sean acompañadas en espíritu y en verdad. Danos la gracia, Señor, de ser aquellos que traigan sanidad a este pueblo, de ser aquellos valientes que determinan seguirte y honrarte, Señor, aún en medio y en contra de todas las situaciones. Que nuestra situación actual nos lleve, Señor, a rendirnos a tus pies y a entender el llamado glorioso con el que tú nos has traído, a entender que estar sentados aquí en estas sillas no es para estar expectantes, sino actuar en el poder y la gracia para alejarnos del mal, para alejarnos del pecado, para alejarnos de la maldad y venir, Señor, a postrarnos a la gracia tuya, Señor. Danos esa gracia de decidir cada día por ti, para que enfrentemos, Señor, la maldad, para que enfrentemos, Señor, lo que se levanta, las fortalezas, Señor, y las murallas, y derribemos, Señor, fortalezas. Que extendamos tu reino, Señor, en esta ciudad. Hoy clamamos, Señor, por misericordia por nuestro país, por misericordia por nuestra nación, por misericordia por nuestra ciudad, por misericordia por nuestra familia. Rescata, Señor, nuestra familia. Rescata, Señor, nuestra ciudad. Rescata los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Llévanos, Señor, llévanos al conocimiento de tu palabra. Llévanos, Señor, al entendimiento a través, Señor, de ti.
Un hijo se nos fue prometido y nos fue dado. Jesús, que pagó el precio por nosotros, extendió misericordia, extendió su mano poderosa sobre nosotros, y su Espíritu Santo nos acompaña hoy, nos vivifica, nos alienta y nos da palabras, Señor. Guíanos, Señor, en este camino que debemos andar, y llévanos, Señor, a la plenitud de tu palabra, a la plenitud de tu gracia. Poderoso Dios, te lo pedimos y clamamos, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, poderoso Dios. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro ruego y escucha nuestra súplica. Si te ha gustado lo que acabas de ver, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de Youth.